Muy buenas a todos los presentes. En este video leeremos atentamente el capítulo cuarto del libro Introducción a la Literatura Medieval Española. Nuestro grupo está conformado por Angie Pacheco, Salma Gómez, Angie Mariano y mi persona, Julianis Palacín. A continuación empezamos con la lectura. Retórica y poética en la Edad Media. Teoría medieval de los estudios y estilística moderna. Retórica y poética medievales. La perduración de la teoría de la antigüedad sobre el arte literario moderno quedó establecida por medio de la función de la retórica, tanto de la antigua grecorromana como de la medieval. Los tratados de retórica, artes de poesía, los libros sobre la composición literaria, poéticas y obras cuyo fin era el cultivo artístico de la lengua latina, ejercieron esa función de manera ininterrumpida y uniforme durante la Edad Media. Y sus beneficios alcanzaron también a las lenguas románticas. Ocurrió esto sobre todo por el valor educativo que esta disciplina tuvo y que sirvió desde las primeras letras para preparar la formación del gusto de los hombres cultos de Europa sobre unos principios artísticos comunes de la romanidad. Una vez que las nuevas lenguas se juzgaron maduras para que sobre ellas se aplicase un arte consistente, esta misma tradición retórica sirvió de cauce y modelo para, abro comillas, elevar, cierro comillas, la obra romance. Pero entendiéndose que la función positiva de la retórica se verificó en la relación con lo que los géneros de la época romance había creado por sí mismos como sistema de su expansión. No fueron, pues, de signos diferentes la función retórica y esta creación romance peculiar, sino que ambas confluyeron en una realidad de cada obra. Hay que considerar, por tanto, el caso de cada una de las obras y también las condiciones del autor, si eso cabe, así como el carácter de género junto con el signo cultural de la época. Y por fin conviene dejar sentado que la función de la retórica fue constante en el periodo medieval de la literatura romántica y que la variedad que tuvo en la retórica de tan diversas manifestaciones como se verá enseguida fue una de las causas del enriquecimiento de la creación poética romance. En el paso de la retórica antigua a la medieval consistió en la aplicación de la técnica antigua a una situación diferente. Pero esta adaptación no rompió la continuidad de la misma, basada en unos textos fundamentales. Fueron estos, sobre todo, el Tratado de Oratore de Cicerón y otro inmaturo de Inventione, junto con la llamada Retórica ad Heredum, puesta a nombre de Cicerón por algunos y de Cornificio por otros. Quintiliano fue otro de los teóricos del arte de la palabra. Estos libros estaban destinados en especial al cultivo de la palabra hablada u oratoria. Y Alonso de Cartagena identificó al orador antiguo con lo que más le parecía en su tiempo, abro comillas, el oficio que entre nos tienen los juristas que llamamos abogados, ese era principalmente el de los retóricos antiguos, cierro comillas. En Quintiliano, la doctrina del orador forma parte del Tratado de la Educación en que la retórica se considera como un don divino para levantar el espíritu. Pero no hay que contar solo con los libros básicos. Los conceptos, ideas y procedimientos que allí se expusieron fueron resumidos y adaptados a nuevas modas. La retórica y la poética se entendieron de manera complementaria junto con la gramática, y con el fin de establecer los comentarios sobre los autores latinos, observando el valor pedagógico de los antiguos. En España, San Isidro copió estos libros en breves fórmulas muy útiles en tiempos en que el saber se refería a sumas, por haber florecido en la época en que la lengua vulgar adquiere el carácter de literaria. Hay que señalar la función que en este dominio realizó el Renacimiento francés de los siglos XI al XIII. En estos siglos la vida política de los reinos españoles fue muy movida, pero no dejó por eso de llegar la influencia de la clerical europea.
y sus efectos sobre la literatura. Por eso son importantes las obras de índole retórica de Hugo de San Víctor, Juan de Salisbury, Vicente Beauvais, Brunetto, Latini, Mateo de Vendôme, Godofredo de Vinsauf, Everardo de el Alemán, Juan de Garlande y otros. Estos autores rehicieron las viejas teorías y prácticas de la retórica y le dieron una forma más acorde con el gusto de los tiempos. Así, por citar un ejemplo, abro comillas, la descripción, cierro comillas, de las retóricas antiguas resultan en extremo realzadas en las nuevas hasta convertirse en uno de sus elementos fundamentales. La literatura medieval corrobora con numerosos ejemplos estas preferencias de la retórica, expuesta en teorías de las artes, y los casos de la descripción abundan en las literaturas europeas, y como era de esperarse, en la española. El hecho fue que los libros valieron para la educación literaria de la sociedad en la que salieron los autores y lectores de obras romance escritas con intención artística. Si la literatura latina fue decayendo como obra de creación en los últimos siglos de la Edad Media, no faltó el mantenimiento de unos principios teóricos que actuaron en diversas maneras. La enseñanza del latín y el comentario de su literatura estuvieron en la base del humanismo europeo y pudieron participar en los diversos renacimientos de las nuevas lenguas. Edmond Farral, autor de libros fundamentales sobre este asunto, escribió, abro comillas, por débiles que resulten en el aspecto de la teoría, estas doctrinas tienen una importancia histórica incuestionable. No han sido elucubraciones estériles. Los escritores las han utilizado y cuando se haya investigado en las repercusiones que han tenido estas teorías sobre las obras, la historia literaria habrá logrado un apreciable avance. Se tendrán uno de los resortes más importantes de la creación artística, el oficio al lado del genio. Este oficio que en la Edad Media ha tenido como en ningún otro tiempo una gran importancia. La teoría de la poesía nueva. La teoría de la poesía nueva aparece como el complemento del influjo de las retóricas mencionadas en el párrafo presente. Aunque la oposición entre la poesía nueva y la vieja sea un antiguo tópico, a través de él se precisa la conciencia de que el autor puede lograr una creación que puede competir con el favor de la obra latina. A la larga, vencerla. Abro comillas. Mas dejemos ya las historias antiguas para allegarnos más cerca de los nuestros tiempos. Cierro comillas. Escribe el marqués de Santillana después de haber referido las alabanzas de los autores antiguos y antes de pasar a los nuevos, provenzales, franceses, italianos y españoles. El propósito a la vez del educador crítico y de estos tratados puede verse declarado en el arte de poesía castellana de Juan de Encina, abro comillas. Acorde de hacer un arte de poesía castellana por donde se pueda mejor sentir lo bien o mal trovado y para enseñar a trobar en nuestra lengua, si enseñar se puede, cierro comillas. Si vimos que la retórica antigua se basó sobre todo en la oratoria, aunque luego su teoría se aplicase a otras modalidades literarias, esta teoría de la poesía nueva se orienta hacia el ejercicio de la poesía lírica. El origen de la misma se sitúa sobre todo en los provenzales, abro comillas, extendiéndose, creo, de aquellas tierras y comarcas de los lemosines estas artes a los gálicos y a esta postprimera y occidental parte de la nuestra España, donde asaz prudente y hermosamente se han usado, cierro comillas. Sigue escribiendo el de Santillán. En el Cancionero de Baena, recopilación tardía de este género de poesía, existe otra exposición de la teoría artística
sobre la que se basa la creación de la lírica, formada en el prólogo que precede a la recopilación. El conjunto de estos consejos sobre el arte literario aplicado a un grupo de obras concordes constituyó una teoría del estilo. En este sentido, se reconoce que puede haber diversas modalidades de estilo según el empleo que se haga de determinados medios artísticos de expresión. El origen se halla en Cicerón y San Agustín. Recoge esta concepción en los genus submission o tenue, propio para enseñar, genus temperatum o medium, propio para entretener, y el genus grande, propio para conmover. Los autores carolingios y después otros, entre ellos Juan de Garlande, pasaron a la poética esta participación de la retórica. Y ese autor inventó la llamada rueda de Virgilio, en el que los estilos se diversificaron en 3 tipos de hombre: pastor, agricultor y noble, que lograron cumplida expresión literaria en 3 obras: bucólicas, jerórgicas y Eneida. Este esquema pasó a la literatura romance y el Marqués de Santillana lo aplicó a la obra que él conocía de esta manera: mediocre. Usaron aquellos que en vulgar escribieron, así como Guido Pinicelli, Bolognesi, y Arnaldo Daniel, Provenzal. Ínfimos son aquellos que sin ningún orden, regla ni cuento hacen estos romances y cantares, de que las gentes de baja y servil condición se alegran. El tercer estilo, sublime, queda reservado para la poesía griega y latina. Los tópicos en la Edad Media. El estudio de las relaciones entre la literatura antigua y su teoría y las obras literarias románticas han encontrado un camino de sistematización en los estudios sobre los tópicos. Ernest Robert Curtius ha escrito el más amplio estudio sobre esta materia. En su obra examina sobre todas las vías de comunicación expresiva que pudieron existir entre los antiguos y la Edad Media, aunque propiamente sus estudios alcancen hasta el siglo XVIII, en que cesa de producirse de manera sistemática esta relación. Un instrumento fundamental de su teoría es la concepción del tópico, del que se vale superar la consideración del influjo de unos clásicos, que no pudieron haber quedado como tales sino en época posterior. Por tanto, iguala a los autores antiguos con los del periodo de transición, y que con los medievales en una continuidad. De este modo, las relaciones pueden establecerse libremente desde los nuevos a los viejos por los muchos caminos que se pudieron conocer. Y no solo las obras, sino los consejos e imitaciones. Curtius busca sobre todos los casos en los que se halla una repetición coincidente en una elemental base o pieza de expresión. Entonces señala el perfil ideal del contenido, que se mantiene persistente en autores diversos, y con ello formula el tópico, que representa la articulación de la pieza resultante en la influencia de la obra literaria. Para el crítico de hoy, el tópico tiene más raíces que alcanzan hasta un fondo de vida histórica que hay que determinar. Está arraigado por debajo de la personalidad del escritor, y con una cuidada formulación puede aislarse como una pieza que aparece acoplada al curso de una creación literaria. Cuando un escritor medieval usa un tópico, se reúne más de las veces sin saberlo, con una tradición de los antiguos. No existió propiamente una codificación de los tópicos, pero pudieron llegar al escritor de muchas maneras: por las enseñanzas de las retóricas en los ejercicios de escuela, por los comentarios de textos latinos, etc. El tópico pudo haberse establecido como resultado de un proceso de selección por cualquier razón el oficio literario, por el uso reiterado de un consejo, desprenderse de un grupo de obras por la reiteración de parte, quedar como la fórmula de situación más sencilla, con más prestigio que la expresión libre de la misma, etc. El tópico puede ser de contenido o argumento, o ser de expresión o fórmula determinada. En gran parte proceden de la antigüedad y de la transmisión de su herencia. Quintiliano
trató a los loci comunes en el arte como de la compasión literaria, y de esto se aprovecharon los teóricos del arte medieval. Otros tópicos no aparecen como tales sino hasta épocas tardías. En su estudio, el crítico tiene que recoger su aparición en los escritores y establecer el desarrollo que tuvieron como tales piezas de expresión, y qué significación se les confió y cómo la mantuvieron, su paso del latín al romance, etc. Si el crítico reúne los tópicos más usados en un periodo, se obtiene una especie de formulación impersonal de la conciencia artística de esta época, y el estudio de su variación ofrece un elemento de juicio para el historiador de la cultura. Y el dominio literario, para volver al sentido de originalidad de un escritor, así citaremos al de Las armas y las letras, que muestra que el cortesano no es una novedad cultural del Renacimiento, sino un nuevo aspecto de una vieja tradición, abundantemente documentada en el medioevo. El de la Donna Angelicata, básico para la lírica italiana y después para la europea, que exalta la idealización de la mujer. La oposición puer-senex, o armonía entre el ardor de la juventud y la prudencia de la vejez, con sus variantes de la joven prudente y del viejo audaz. La aplicación de este último para establecer el contraste entre dos generaciones, con las modalidades de la rebelión de la juventud contra los viejos. Las fórmulas de expresión humorística del mundo al revés, la dedicatoria con la afectada modestia del autor, la mención de lo indescriptible, etc. La consideración de los tópicos resulta para el crítico un inútil medio para reconocer los elementos de la creación poética en lo que pueden tener de común. Pero el uso de un tópico no es solo la reiteración de una tradición de escuela, es menester examinar cuidadosamente qué contenido de significación le confió el autor, pues un mismo tópico puede tener distinto valor según las condiciones de su uso y la oportunidad del mismo. No hay que creer que carezcan de raíz afectiva y que pueden hallarse desprovistos de fuerza creadora, pues el tópico participa de la doble condición de poesía y de pieza una tradición. Su correcta valorización ha de verificarse teniendo en cuenta las circunstancias en que fue usado, tanto en relación con el escritor como en lo que se refiere a la obra misma, cuya estructura forma parte irreemplazable en cuanto quedó convertido en un hecho poético. El simbolismo y la alegoría en la literatura medieval, que se encuentra en el capítulo 4. En un estudio de las diversas modalidades de la estructura de la literatura medieval, hay que contar en primer término con la función del simbolismo. Los contenidos más diversos adoptaron una formulación simbólica, y puede decirse que este sistema constituyó un hábito mental del hombre de la Edad Media, como se sitúa ante la realidad del mundo, tanto visible como invisible, tanto presente como en el pasado. El origen de la palabra símbolo se halla en la literatura religiosa alrededor de los siglos IV, y fue al principio un signo de reconocimiento o forma sencilla con que los cristianos se identificaban en su creencia. En los primeros siglos del cristianismo, al comienzo de la Edad Media, la literatura religiosa fue la más importante y cultivada, y en ella se encontraban los esfuerzos por penetrar en el universo como creación de Dios. En conjunto se desarrolló un método que buscaba la unidad de las diversas maneras de considerar un hecho real y comentar una verdad escrita. Este procedimiento se aplicó sobre todo a la exégesis de las Sagradas Escrituras. El método entendía que el esfuerzo intelectual por conocer alguna cuestión podía seguir 4 vías, las cuales son: primero, interpretación literal, en la que se explicaba la palabra en su uso común y las asociaciones que con ella podían establecerse en la descripción o asociación arbitraria. Segundo, interpretación alegórica, en la que la cuestión se relacionaba con las verdades que un cristiano conocía en relación con Cristo, cabeza de la humanidad. Tercero, interpretación tropológica, en la que formulaba la lección moral en que el hombre puede deducir de cualquier acontecimiento.
Y 4. Interpretación anagógica, que quería alcanzar una última verdad de orden místico. El simbolismo, considerado de esta manera en general, tuvo un gran influjo en la literatura, lo mismo que en otras artes. En la expresión de la religiosidad resultó fundamental, sobre todo en la mística. Así el escritor podía elevarse hasta Dios a través de los objetos más comunes que con estas interpretaciones resultaban válidos para la interpretación de amor divino. Los animales tuvieron significación simbólica como los colores y las piedras preciosas y los números. Las obras de los gentiles podían quedar así como predicciones en las que la verdad de Cristo parecía anunciada. El simbolismo pasó también al dominio de la literatura profana, confundido con frecuencia con la alegoría. La alegoría tuvo sus precedentes en la retórica de la antigüedad y en los tratados medievales. Parece mencionada de diversas maneras. En su origen fue una gran retórica en la que el orador da una segunda significación a las palabras, diciendo algo y dejando entender un contenido más complejo e importante. El uso de la alegoría fue creciendo dentro del pensamiento de raíz simbólica y fue el medio común de representar movimientos del alma. Los sentimientos se expresaron mediante figuras abstractas como si fueran personajes con voluntad propia de acción, y así se mostraban los combates interiores del alma, las dudas, las cualidades y los atributos del hombre. La visión, como forma literaria, permitió al autor el libre manejo de los datos de la realidad, de éxtasis o sueños. Los triunfos de amor, los infiernos de enamorados, la cárcel de amor, los testamentos de amor, etc., son modalidades de este sistema de formulación literaria. El humanismo medieval dio variedad a estas alegorías, arrimándoles el rico material de la mitología. Los mismos nombres de los personajes dejan de ser designantes arbitrarios y buscan mostrar alguna significación, o con el lugar de donde proceden, el carácter, alguna peculiaridad personal, etc. Puede asegurarse, pues, que los procedimientos del simbolismo y la alegoría medievales contribuyeron a formar la estructura de la obra de esta época. Fueron a veces la armazón argumental de la misma y otras partes de ellas que daban un sello característico al conjunto a que se aplicaba. En estas obras, la significación no se detiene en la superficie de las palabras o de los hechos narrados, sino que los traspasa hacia una trascendencia o sentido último. El autor incita con esto al lector u oyente para que adivine el término final, y este esfuerzo por penetrar en la velada significación constituyente uno de los valores de la expresión de la Edad Media. Inteligencia e imaginación van parejas en la construcción poética y se unen y separan según el grado de habilidad del lector. Otro subtítulo que encontramos en esta parte es la estilística, aplicada al estudio de la literatura medieval. Los más recientes métodos de la crítica literaria han conducido a la creación de una nueva manera de apreciar el valor y significación poética de la obra literaria. Con este procedimiento se busca establecer la personalidad del escritor en cuanto es creador en un estilo propio que manifiesta en su obra. Ha aparecido una ciencia del estilo o estilística que ha venido aplicándose sobre todo al estudio de los autores modernos, con el fin de sobrepasar los peligros a que podía llegar los ejercicios de una crítica subjetiva. La estilística quiere crear una técnica de estudio que resulte de una coordinación entre el análisis y el establecimiento de unos datos que se sitúan en correlación armónica con la apreciación intuitiva de la obra. La estilística, como lo ha mencionado o probado Helmut Hafstell, puede aplicarse también al estudio de las obras de la Edad Media. Y entonces el crítico que la aplica necesita valerse de la sensibilidad intuitiva y como pueda hacerlo el de una obra de nuestro tiempo.
El que las obras medievales queden lejos de nuestra época no es razón para olvidar que para el público de la Edad Media fueron de naturaleza poética, como la de hoy, lo son para los de nuestros días cada una en sus circunstancias literarias. El método de estudio histórico de la literatura y del estilístico son materia literaria, han de conocerse para interpretar de manera adecuada la poesía que nos dejó comunicada. Con todo, la estilística representa hoy la frontera más debatida en la metodología de los estudios filológicos y en sus realizaciones. Situada en los límites entre la lengua y la literatura por un lado y lo de la estética por otro, la técnica de la estilística varía mucho según los críticos que la aplican. El método estilístico es más bien personal y se guía sobre todo por la intuición. De ahí que resulte difícil la formación de escuelas. Por otra parte, la condición de la obra estudiada influye grandemente en el sistema de enjuiciamiento que se le aplique para que pueda apreciarse uno de los métodos. Resumo los puntos de vista expuestos por Dámaso Alonso. En su ensayo de métodos y límites estilísticos escribe, entre comillas, estilística sería la ciencia del estilo. El estilo es lo peculiar, lo diferencial de un habla. Estilista es, pues, la ciencia del habla, es decir, de la movilización momentánea y creativa de los depósitos idiomáticos, en dos aspectos: del habla corriente, estilística lingüística, del habla literaria, estilística literaria. Entre estos dos campos hay múltiples relaciones y aún son una zona común. La estilística resulta ser para Dámaso Alonso esa búsqueda de un conocimiento científico de la materia literaria, o por lo menos de la delimitación de lo que en ella es conocible científicamente. Y precisando con términos de índole matemática, el verdadero objeto de la estilística sería a priori la investigación de las relaciones mutuas entre significado, contenido espiritual y significante sucesión de sonidos en el tiempo. Mediante la investigación pormenorizada de las relaciones mutuas entre todos los elementos significantes y todos los elementos significados, y aún apretando más la intención de exactitud, añade, es el vínculo exacto, riguroso, cruelmente concreto entre significante y significado. El signo, es decir, la forma literaria, la obra, el objeto único de la estilística. La estilística puede a veces relacionar los aspectos más externos del lenguaje de una obra con su significación. Así ocurre con Tomás Navarro, que ha caracterizado varias obras de la literatura medieval mediante el examen de la disposición de sus elementos fonológicos. Los géneros literarios. Un estudio como es el de este tratado requiere el uso de concepciones metodológicas aglutinantes que permitan formar un cuerpo ordenado de la exposición de las diversas obras de literatura. Un intento de esta naturaleza tropieza con la prevención que la crítica crociana ha suscitado en torno al concepto del género. Es cierto que esta actitud de Croce pudo conducir a apreciaciones que renovaron el sistema de enjuiciar las obras. Uno de sus principios metodológicos más importantes fue la primacía de la obra en sí sobre cualquier otra apreciación. La crítica inmanente, defendida y aplicada con singular maestría por Lee Spitzer, pretende percibir en el caso de una determinada obra literaria la intensa vibración del proceso creador. Sin embargo, una postura de esta clase, llevada a su radical formulación, convertiría en un cúmulo de monografías el estudio de la historia literaria. No faltó, pues, la defensa del género, establecida sobre una concepción mesurada. Por eso, de equilibrada manera, formulan así Welleck y Warren esta concepción. El género representa, por así decir, una suma de artificios estéticos a disposición del escritor y ya inteligibles para el lector. Por tanto, la observación cuidadosa de los elementos que se encuentren comunes entre varias obras literarias puede dar como resultado la formación de grupos de ellas o géneros.
Su caracterización no sirve como patrón de la crítica valoradora de la obra, pero sí vale como contraste con una tradición que está tanto en el autor como en el lector u oyente de la obra. A través de la obra se da en el género, pero no al revés. La primera es la absoluta realidad poética, el segundo un instrumento de la crítica. Además, si el autor contó con el género, no quiere decir que se quiso coartar imponiéndose límites infructíferos, sino que partió de una experiencia precedente hacia una obra creadora. Por personal que sea la intuición, es al fin y al cabo actividad del hombre que requiere el apoyo de las funciones espirituales, todas ellas entrelazadas en la raíz misma de la personalidad del escritor. El crítico que establece un género no estudia creaciones naturales, sino que ordena obras del espíritu, con las cuales componen estas objetivaciones del género. Nunca pretende que el género sustituya la obra poética, sino que le valga para que pueda estudiar esta obra con método, para que se acerque a ella por la vía de una experiencia literaria manifestada en otras obras que tienen con ella una hermandad de valores de expresión. Estos géneros han de ser establecidos con flexibilidad y buen criterio, y más en el caso de la literatura española, en la que el sentido de la originalidad se encuentra siempre muy vivo, aun en el caso de obras que proceden de géneros firmemente arraigados en otras literaturas. Con estas advertencias estimamos conveniente la adopción del estudio de la literatura medieval por estas agrupaciones o géneros.